Bueno, nos vamos al encuentro de José Luis Esper. José Luis, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Clara, ¿cómo estás? Bien, muy bien, José Luis. Bueno, hemos tenido una turbulencia, una crisis realmente profunda. ¿Vos creés que el gobierno y en general la política argentina ha entendido lo que ha pasado en estas últimas semanas? A la luz de lo que veo, algo sí, sin duda, algo han Ujú. entendido. No creo que hayan entendido todo, de ninguna manera. Después de todo, el gobierno ya sabe que está entrando en periodo electoral. El año que viene tenemos elecciones presidenciales Ujú. y ya eso empieza a hacer su juego. Digo esto porque los anuncios de recorte de gasto por ahora son muy chiquititos Ujú. y me parece que están como tanteando la cosa. Acá lo que digamos, los argentinos nos repetimos tanto que a veces hay que darle un poco de perspectiva a todo esto, ¿no? Ujú. Lo que ha ocurrido, esta turbulencia financiera, como le gusta decir al gobierno, yo creo que fue una crisis. Ujú. No hay ningún país en el mundo que haya tenido un banco central perdiendo 10.000 millones de dólares de reservas en 2 años, o devaluado su moneda tanto junto con una pérdida de reservas tan grande. Pero fue una crisis, y la crisis fue provocada como consecuencia de tirar demasiado de la cuerda, demasiado de la piola del déficit fiscal, como siempre ha pasado históricamente en Argentina. Al déficit la política lo lleva al punto donde o hay una crisis, o una gran crisis, o una mini crisis, luego de la cual algo se tiene que hacer, ¿no? O sea, lo primero que uno debería tener claro es que esto ocurre como consecuencia de seguir haciendo siempre lo mismo que venimos haciendo ya hace casi un siglo de decadencia, ¿no? Ujú. Por la razón que sea, esta es una sociedad, mezcla de lo que hace la política, mezcla de lo que la sociedad avala que se haga, que coquetea con, primero, un gasto público imposible de pagar, por eso la gente está ahogada de pagar impuestos, y por si fuera poco, además de coquetear con un gasto público impagable, no tiene demasiado problema a vivir con un Estado que vive en territorio deficitario, de déficit, gastando más de lo que recauda. Por lo tanto, cada tanto tiene alguna crisis, y esto fue una vez más esto. Ujú. Afortunadamente fue de una magnitud pequeña, al punto tal que con una fuertísima suba de tasas, una fuerte evaluación del peso y el anuncio de negociaciones con el fondo, lo paraste, lo Ujú. paraste. Pero yo veo que todavía se sigue pensando en que se puede tolerar un déficit grande, que con el aval del fondo no se va a sufrir la crisis financiera que se sufrió, ¿no? Porque la pregunta es saber si la crisis financiera tuvo que ver, más que con el gradualismo, con la inexistencia de algún ajuste fiscal, porque el déficit fiscal de 2017 Ujú. es el mismo que dejó Cristina cuando se fue, de 7 puntos el producto. A ver, ¿hubo alguna lectura de que ese fue el problema? Y yo te diría, sí, hubo alguna lectura, sin duda. Creo que es insuficiente, pero junto con el aval del fondo, a pesar de que sea suficiente, si el acuerdo sale, a lo mejor la economía no entra otra vez en crisis, ¿no? Ujú. Pero Ahora, cuidado, hay sí. una cosa importante a decir desde ahora, muy importante. Los efectos sobre el nivel de actividad económica y el enfriamiento que lo que pasó va a producir, y la aceleración del nivel de precios, todavía no está claro a qué nivel llega. Ujú. Lo que sabemos seguro es que la actividad económica se enfría y los precios se van a acelerar, pero no sabemos cuánto de los dos todavía. Ahora, Guarda. señalando vos, a partir de lo que señalás, ¿qué opinás de estas declaraciones muy fuertes que han salido de Carrió contra sectores de la Unión Industrial, contra algunos empresarios, e incluso, aunque de manera más moderada, yo te diría, eh, la gobernadora Vidal también ha salido a decirle a los empresarios, cuidado con los precios? ¿Vos coincidís con esto? Ah, bueno, no coincido, pero es siempre la misma historia. Si vos vas para atrás, fíjate que la historia argentina en este tema que estamos discutiendo, el ajuste fiscal o lo fiscal, es siempre la misma. Cuando uno les dice, che, ajusten el fisco porque estamos en un problema serio y están corriendo demasiados riesgos, Ujú. ¿qué te responde la política? Pero no están dadas las condiciones políticos y sociales para hacer el ajuste. Tercer paso, perdón, segundo paso. O sea, el primer paso es, vos le decís, ajusten, pero no ajusten porque hay que ajustar. Está gastando muy por encima de lo que recauda. Como en toda familia, tenés que bajar el gasto cuando no tenés más crédito, como ha pasado. Ujú. No es que uno tenga placer por el ajuste, sino que no te queda otra, porque
El nivel de ingresos, aún para el Estado, que los recauda de manera mucho más fácil que una familia cuando pierde el rumbo, porque él usa al poder coercitivo de la AFIP, igualmente hasta que te aumenten los ingresos y quisieras subir impuestos, tardás un tiempo. Entonces, inicialmente, cuando se te corta el financiamiento, no te queda otra que cortar el gasto. La respuesta es la política, porque claramente detrás del gasto público está toda su clientela cautiva para votarlos. No están dadas las condiciones ni políticos ni sociales para el ajuste. Ok, ese es el primer paso. El segundo paso es que cuando viene la crisis, así como en el primer paso te dijeron que no estaban dadas las condiciones políticas y sociales para el ajuste, te dicen la crisis está causada por un tercero. O los ovnis, o los complotadores, o los buitres, o los empresarios. Siempre, o sea, ellos nunca, cuando digo ellos, la política, ¿no? Nunca están dispuestos a hacer el ajuste, porque cuando uno le dice hay que hacerlos, te responden no están dadas las condiciones. Y cuando viene la crisis como consecuencia del no poner el gasto público a la altura de los ingresos, te responden que la culpa es de un tercero. Ellos nunca son responsables de nada, pero esto se repite siempre. Alfonsín, digamos, yendo para atrás, para no ir tan largo, Alfonsín, me acuerdo muy bien, hablaba de las 10 manzanas malditas del microcentro cuando el dólar no paraba de subir, ¿te acordás? En hiperinflación. Sí, claro, sí. Caballo ya hablaba de buitres, el kirchnerismo ni hablar de los buitres, y ahora estamos hablando de los formadores de precios. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Ahora qué cosa, ¿no? Porque parece que el acento se pusiera en ver, digamos, cómo el Estado puede paliar algunas cosas y no cómo puede generar condiciones para que la riqueza en la Argentina deje de ser el mito del país rico y pase a ser un acto. Sí, ahí yo te diría, vuelvo a lo de decir, al político habrá de decirle, pero escúchame una cosa, cuando una familia gasta por encima de lo que esa familia ingresa, no sé, 40 de gasto, 20 de ingreso, y llega un momento que los 20 de diferencia entre gasto e ingreso que lo recibían de prestado, ya no le prestan más, ¿qué va a hacer la familia? La familia se ajusta, deja de viajar, deja de cambiar el auto, bueno, al Estado le corren la misma ley, sin embargo, la política se niega sistemáticamente a eso, por eso terminas en crisis, donde ahí pagan justos por pecadores, porque esta devaluación que hemos tenido del peso, ¿no? Es la consecuencia de que el Estado gastó tanto más de lo que recaudaba, que el crédito un día se terminó, llevaron el endeudamiento del Estado hasta un punto donde no les prestaron más, como consecuencia de que afuera empezaron a cambiar las cosas. Mientras Argentina no es que no dé este debate, no cambie esto, mira, podés pedirle a Dios, a María Santísima, a San Expedito, le echarás la culpa, no sé, a los extraterrestres de lo que te pasa, pero no hay manera de salir de esta si no cambiás, ¿no? Es obvio eso. José Luis, te hago la última pregunta. ¿Vos crees que, porque varias veces que viniste en televisión o te hemos consultado aquí en radio, hablábamos del esquema de toma de decisiones del gobierno sin ministros? Yo, por ejemplo, cuando leía que se fue un colaborador de Quintana, Vladimir Bernin, que era subsecretario de Coordinación y Análisis Económico de la Secretaría de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, y estaban descoordinados, porque siguen estando descoordinados. Digo, esto es una locura también. Sí, absolutamente. A ver, primero, yo lamento, yo creo que hay que enseñar un poquito de economía desde la escuela primaria, porque la verdad que cuando se llega al poder, la ignorancia es tan grande de que la economía es una ciencia que requiere de mucho conocimiento específico, que vos creés que porque ponés a un empresario que sabe hacer millones, como Lopetegui y Quintana, entienden algo de economía y no tiene absolutamente nada que ver. Acá tenemos una visión del que sabe hacer plata, sabe economía, no tiene nada que ver. La economía te requiere 5 años para un estudio de grado, 2 años para una maestría y otros 4 para un doctorado. O sea, es una disciplina que se estudie. Yo entiendo, me parece lícito, lógico y comprensible, que todo el mundo crea que sabe de economía porque la economía nos pega a todos. Nos pega cuando nos cortan el salario, nos suben los impuestos, pero una cosa es opinar de economía y otra cosa es saber de economía. La economía se estudia como la de medicina, como la física, como la química. A mí no se me ocurriría hablar de física o de química, no tengo la menor idea de la ciencia. Y esto es igual. Hay una creencia de que
porque opinás de economía, se sabe de economía. Y esto sí, la economía, y ahora voy a tu pregunta, una de las primeras cosas que te enseñan es que es equilibrio general. ¿Qué significa equilibrio general? Que vos, cuando subís tarifa a los servicios públicos, tenés que tener en cuenta que es bajará los subsidios, bajará el gasto público, ayudará a bajar el déficit, pero te pega en los precios, y en los precios vas a tener más inflación por eso. Entonces vos después tenés que tener una política monetaria acorde con esa suba de precios que te generan las tarifas en el corto plazo para que no te genere más inflación todavía. Entonces, todo tiene que ver con todo, por lo tanto, esto de tener 8 ministerios, por más que esté coordinado por uno solo, una cosa sigue siendo absurdo. Vos tenés que tener un solo Ministerio de Economía y abajo toda secretaría, porque la economía, y esto va más allá de tener un hombre fuerte o no fuerte, va a un tema de concepto, un tema de fondo, que en economía todo tiene que ver con todo. Entonces lo tocas una piecita del dominó y se te mueve todo el resto del dominó. Eso, Así que sigue siendo mal, sigue siendo mal. Sí, sí. José Luis Esper, como siempre, gracias por atendernos. No, por nada, un placer. Un abrazo, chao.